a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karen Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast Live. Haciendo un refrescamiento de la información que leímos en el episodio anterior. Adquiere el hábito de tomar decisiones rápidas. Dile al mundo lo que pretendes hacer, pero primero demuestra. Las acciones valen más que 1000 palabras. Aprende a escuchar. No te dejes guiar solo por las opiniones de los demás. Confía en tu equipo maestro. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 9. Persistencia. El esfuerzo prolongado necesario para inducir fe. El octavo paso hacia la riqueza. La persistencia es un factor esencial para el procedimiento de convertir el deseo en su equivalente monetario. La base de la persistencia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan de la manera apropiada, forman una pareja irresistible. Las personas que acumulan grandes fortunas generalmente se dice que son despiadadas y a veces que son crueles. Con frecuencia se las malinterpreta. Lo que tienen es fuerza de voluntad, que mezclan con la persistencia y las utilizan para respaldar sus deseos de asegurarse del logro de sus objetivos. Henry Ford, por lo general, ha sido erróneamente considerado una persona despiadada y cruel. Esta mala concepción surgió del hábito de Henry de seguir todos sus planes con persistencia. La mayoría de las personas están listas para tirar por la borda sus metas y propósitos y se rinden a la primera señal de resistencia o infortunio. Unos pocos continúan a pesar de todos los obstáculos hasta conseguir su meta. Estos pocos son los Ford, los Carnegie, los Rockefeller y los Edison. Es posible que no haya ninguna connotación heroica en las palabras persistencia, pero esta cualidad es para el carácter de un individuo lo que el carbono es para el acero. La construcción de una fortuna generalmente supone la aplicación de los 13 elementos de esta filosofía. Todos los individuos que quieran acumular dinero deben comprender todos estos principios y aplicarlos con persistencia. Si el lector, en este caso el oyente, está leyendo o escuchando este libro con la intención de aplicar el conocimiento que aporta, hallará la primera evaluación sobre su persistencia cuando empiece a seguir los 6 pasos descritos en el segundo capítulo. A menos que sea una de las 2 personas de cada 100 que ya tienen una meta definida a la que dirigirse, así como también un plan concreto para su consecución, puede leer las instrucciones o escucharlas y luego seguir con su rutina diaria sin llegar a obedecerlas. Por aquí arriba les vamos a dejar el link del capítulo 2. Estoy poniéndole a prueba en este punto porque la falta de persistencia es una de las principales causas del fracaso. Además, la experiencia con miles de personas ha demostrado que carecer de persistencia es una desventaja común en la mayoría de las personas. Es una debilidad que se puede superar con el esfuerzo, la facilidad con la que poder conquistar la falta de persistencia depende íntegramente de la intensidad del propio deseo. El punto de partida de todo logro es el deseo. Hay que tener esto presente en todo momento. Los deseos débiles traerán resultados débiles, del mismo modo que una cantidad de fuego proporciona un poco de calor. Si uno descubre que carece de persistencia, puede
remediar esta debilidad con la creación de un fuego más intenso bajo sus deseos. Conviene seguir leyendo hasta el final del libro. Luego regresar al segundo capítulo y empezar inmediatamente a llevar a cabo las instrucciones dadas sobre los 6 pasos. El afán con el que siga las instrucciones indicará con claridad lo mucho o lo poco que realmente desea acumular dinero. Si encuentra que tiene una actitud de indiferencia, puede estar seguro de que todavía no ha adquirido la conciencia del dinero que debe poseer para poder estar seguro de acumular una fortuna. Las fortunas gravitan sobre las personas cuyas mentes se han preparado para atraerlas, del mismo modo que el agua gravita sobre el océano. En este libro se pueden encontrar todos los estímulos necesarios para armonizar cualquier mente normal con las vibraciones que atraigan el objeto de los propios deseos. Si el lector descubre que su persistencia es débil, debe centrar su atención en las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el poder, rodearse de un equipo maestro y mediante los esfuerzos cooperativos de los miembros de su equipo, podrá desarrollar la persistencia. Encontrará las instrucciones para el desarrollo de la persistencia en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente. Debe seguir las instrucciones esbozadas en estos capítulos hasta que la naturaleza de su hábito proporcione a su subconsciente una clara imagen del objeto de su deseo. A partir de este momento dejará de estar discapacitado por la falta de persistencia. El subconsciente trabaja continuamente, tanto cuando uno está despierto como cuando uno duerme. A la hora de aplicar las reglas, realizando un esfuerzo irregular u ocasional, no tiene ninguna utilidad. Para conseguir resultados, debe aplicar todas las reglas hasta ello se convierta en un hábito inamovible. No hay ninguna forma de desarrollar la conciencia del dinero necesaria. La pobreza es atraída hacia una persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído a ella cuya mente se ha preparado deliberadamente para atraerlo, en ambos casos según la misma regla. La conciencia de la pobreza voluntariamente se apropiará de la mente que no está ocupada por la conciencia del dinero. La conciencia de la pobreza se desarrolla sin necesidad de una aplicación consciente de hábitos favorables a ella. Por el contrario, para disponer de la conciencia del dinero, esta debe crearse a menos de que uno haya nacido con dicha conciencia. Debe comprometerse completamente el significado de las afirmaciones del párrafo anterior a fin de entender la importancia de la persistencia de la acumulación de la fortuna. Sin persistencia uno está derrotado incluso antes de empezar. Con persistencia ganará. Si el lector, en este caso el oyente, ha tenido alguna vez una pesadilla, entenderá que el valor de la persistencia está tumbado en la cama, medio despierto, con la sensación de que está a punto de ahogarse. Es incapaz de darse la vuelta ni de mover un músculo. Se da cuenta de que debe empezar a retomar las riendas sobre sus músculos. Con un esfuerzo persistente de fuerza de voluntad, finalmente consigue mover los dedos de una mano. A medida que sigue moviendo los dedos, extiende su control a los músculos de un brazo hasta que logra levantarlo. Luego consigue el control del otro brazo del mismo modo. Finalmente, consigue controlar los músculos de una pierna y luego lo extiende a la otra. Entonces, con un esfuerzo supremo de voluntad, vuelve a lograr un control completo de su sistema muscular y escapa de su pesadilla. Ha realizado el truco paso a paso. Tal vez encuentre necesario escapar de su inercia mental por medio del procedimiento similar, con un movimiento lento al principio para luego incrementar su velocidad hasta lograr un control absoluto de su voluntad. Uno debe ser persistente
a pesar de que pueda moverse muy despacito al principio. Con persistencia llegará al éxito. Si uno selecciona su equipo maestro con cuidado, podrá contar por lo menos con una persona dentro del mismo que pueda ayudarlo en el desarrollo de la persistencia. Algunas personas que han acumulado grandes fortunas lo lograron por necesidad. Desarrollaron el hábito de la persistencia porque fueron impulsadas por las circunstancias con tanta fuerza que tuvieron que volverse persistentes. No existe un sustituto de la persistencia. No puede suplantarse por ninguna otra casualidad. Recordar esto infundirá ánimo al comienzo y cuando el camino parezca lento y difícil. Aquellos que han cultivado el hábito de la persistencia parecen gozar de un seguro contra el fracaso. Independientemente de las veces que sufran una derrota, finalmente llegará al final de las escaleras. A veces parece como si existiera un guía oculto cuya función fuera someter a prueba a las personas por medio de toda clase de experiencias desalentadoras. Las que son capaces de levantarse después de una derrota y siguen intentándolo, llegan. Y el mundo grita, ¡bravo! Sabía que lo conseguirías. El guía oculto no deja que nadie disfrute de grandes logros sin antes pasar el examen de persistencia. La compensación que reciben es el objetivo que está persiguiendo. Pero esto no lo es todo. Reciben algo infinitamente más importante que la compensación material: el conocimiento de que cada fracaso trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Hay excepciones a esta regla. Unas pocas personas conocen, por experiencia propia, la sensatez de la persistencia. Son las mismas que no han aceptado que la derrota sea algo más que un suceso temporal. Son aquellas personas que aplican sus deseos con tanta persistencia que la derrota finalmente se convierte en una victoria. Los que estamos observando desde un lado de la vida, vemos la abrumadora cantidad de personas que se derrumban en una derrota y nunca vuelven a levantarse. Vemos a los pocos que consideran el castigo de la derrota como un impulso para esforzarse más. Estos, afortunadamente, nunca aprenden a aceptar dar marcha atrás en la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría no sospechamos que exista, es el silencioso, aunque irresistible poder que acude al rescate de los que combaten el desaliento. Si alguna vez hablamos de este poder, lo llamamos persistencia y lo dejamos tal cual. Una cosa que todos sabemos es que si alguien no posee persistencia, no consigue ningún éxito notable en ninguna profesión. A medida que escribo estas líneas, levanto la vista de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana, el gran Broadway misterioso, el cementerio de las esperanzas muertas y el pórtico delantero de la oportunidad. Personas de todo el mundo han venido a Broadway en busca de fama, fortuna, poder o aquello que los seres humanos llaman éxito. Muy de vez en cuando alguien sale de la larga procesión de buscadores y el mundo oye que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero Broadway no se conquista fácilmente ni con rapidez. Reconoce el talento, distingue a los genios y recompensa con dinero solo después de que alguien se haya negado a rendirse. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto para conquistar Broadway. El secreto siempre se halla unido inseparablemente a una palabra: persistencia. El secreto se narra en la lucha de Fannie Hurst, cuya persistencia conquistó el Gran Camino Blanco. Llegó a Nueva York en 1915 para convertir sus escritos en riquezas. La conversión no fue rápida, pero llegó. Durante 4 años, la señorita Hurst conoció las aceras de Nueva York de primera mano. Por el día trabajaba y por las noches confiaba. Cuando sus esperanzas se atenuaban, no decía: «Está bien, Broadway, tú ganas»,
Si no, muy bien, Broadway. Quizás derrotes a algunos, pero no a mí. Te obligaré a ceder. Un editor del Saturday Evening Post le mandó su 36ª nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le publicaran una historia. Un escritor corriente, como las personas corrientes de otras profesiones, habrían renunciado al trabajo a la primera nota de rechazo. Ella recorrió las calles durante 4 años porque estaba resuelta a ganar. Entonces logró la recompensa. El hechizo se había roto. El guía oculto había puesto a prueba a Fanny Hurst y ella lo había superado. A partir de ese momento, los editores hicieron un camino trillado hacia su puerta. El dinero le llegaba tan rápidamente que apenas tenía tiempo de contarlo. Luego los cineastas la descubrieron y el dinero no llegó en un goteo, sino en una oleada. Los derechos cinematográficos de su obra Green Lauders le proporcionaron $100,000, calificado como uno de los precios más elevados jamás pagados por una historia antes de su publicación. Sus regalías de la venta del libro probablemente fueron mucho mayores. El lector dispone, o en este caso el oyente, de una breve descripción de lo que es capaz de conseguir la persistencia. Fanny Hurst no fue ninguna excepción. Donde quiera que los hombres y las mujeres acumulen grandes riquezas, uno puede estar seguro de que primero adquirieron persistencia. Broadway les dará a cualquier vagabundo una taza de café y un sándwich, pero exige persistencia a aquellos que persiguen las grandes apuestas. Keith Smith dirá amén cuando lea esto. Durante años cantó, sin dinero ni recompensas, delante de cualquier micrófono que viera. Broadway le dijo, ven y consíguelo si puedes. Ella lo intentó hasta que un afortunado día Broadway se cansó y dijo, va, ¿de qué sirve? No sabes cuándo te irás al otro lado, así que ponte un precio y a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio, era abundante. Las cifras eran tan altas que su sueldo de una semana era mucho mayor que el sueldo anual de la mayoría de las personas. Verdaderamente se recompensa el ser persistente. He aquí una frase alentadora que aporta una sugerencia de gran significado. Miles de cantantes que superan a Keith Smith están caminando por Broadway en busca de una oportunidad y no tienen éxito. Incontables personas han venido y se han ido. Muchas de ellas cantaban lo suficientemente bien, pero no lograron tener éxito porque carecían del coraje para seguir intentándolo, hasta que Broadway se cansó de rechazarlas. La persistencia es un estado mental, por lo tanto, puede cultivarse. Como todos los estados mentales, la persistencia tiene sus raíces en causas definidas, entre las cuales destacan 1. Concreción de un propósito. Saber lo que uno quiere es el primer paso, y tal vez es el más importante, hacia el desarrollo de la persistencia. Un fuerte motivo obliga a uno a superar muchas dificultades. 2. Deseo. Es relativamente fácil adquirir y mantener la persistencia en la persecución del objetivo de intenso deseo. 3. Autoconfianza. La confianza es la propia capacidad para llevar a cabo un plan. Estimula a uno a seguir el plan con persistencia. La autoconfianza puede desarrollarse por medio del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión, que en la tarjetita le vamos a dejar nuevamente ese episodio. 4. Concreción de los planes. Los planes organizados, a pesar de que sean poco convincentes y completamente inviables, forman la persistencia. 5. Conocimiento preciso. Saber que los propios planes son sólidos y se basan en la experiencia o en la observación fomenta la persistencia. Adivinar en lugar de saber termina con ella. 6. Cooperación. La simpatía, la comprensión y una cooperación armoniosa con los demás tiende a desarrollar persistencia. 7. Fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los propios pensamientos en la construcción de planes para la consecución de un propósito definido induce a la persistencia. 8. Hábito. La persistencia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe una parte de las experiencias
cotidianas de las que se alimenta y se convierte en ellas. El miedo, el peor de todos los enemigos, puede curarse eficazmente con una repetición forzada de actos de valentía. Todo el que ha luchado en una guerra lo sabe muy bien. Antes de dejar el tema de la persistencia, invito al lector, o en este caso al oyente, a hacer un inventario de sí mismo para determinar en qué aspecto, si es que hay alguno, carece de esta esencial cualidad. Debe medirse valientemente, paso a paso, y ver cuántos de los 8 factores de persistencia le faltan. El análisis puede llegar a descubrimientos que le proporcionen una nueva forma de recuperar el control en sí mismo. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo decir? Persistencia. Persistencia. A mí me movió. ¿Qué movió? ¿Qué te movió? Me movió mucho esa última parte que leí, donde hablaba pues de que la descripción incluso de lo del sueño, ¿no? De lo de la pesadilla. No sé ustedes, yo lo pude visualizar y me trasladé al momento cuando uno puede llegar a tener un sueño muy feo y tienes esa desesperación por despertarte y haces todo lo posible por reaccionar, por moverte, por salir de eso, e incluso esa persistencia, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que de repente sueñas algo tan feo, despiertas y como que, bueno, era un sueño, pero vuelves a conciliar sueño y como que continúas con la misma pesadilla. Y es así como que, ya, o sea, corte. Próximo, next. y, Next. y es la persistencia lo que hace que tú, como que tu cerebro accione al hecho de que o te terminas de despertar o buscas la forma de transformar ese sueño o no sé, cualquier cosa, pero realmente eso es una muestra impresionante de persistencia. Un ejemplo impresionante de persistencia, una madre que llega y hace lo que sea porque sus hijos estén bien. O sea, una madre no le va a importar todo el sacrificio que tenga que llegar a hacer, o si tiene que pasar días despiertas porque su hijo está enfermo, está quebrantado. Exacto. Y tiene que estar despierta toda la noche pendiente del nene, y eso es ejemplo de persistencia. Sí, ahí también tuvimos otros 2 ejemplos. O sea, le doy hasta que no le queda de otra al universo de decir, ay, ya que la día contigo, toma, te voy a dar lo que tanto persigue para que me dejes de molestar. Pero a la vez es lo que hemos venido hablando también de la ley de atracción. Claro. ¿Qué es eso? Pues sí, obvio, créetelo, escríbelo, defínelo, ten el objetivo y traza un camino el cual vaya a hacer que tú llegues. No se da por magia, se da por persistencia. Y sí, porque resulta que lo que lo hemos dicho varias veces, lo que fácil llega, fácil se va. Cuando llega algo por arte de magia, así por arte de magia también se va a ir. En cambio, si tienes persistencia, a pesar de todas las adversidades que puedan haber, a la final vas a lograrlo, vas a lograr tu meta, independientemente de cuál sea. Porque seguiste. Y el universo te va a decir, toma, toma ya tu vaina. Y deja de joder a mí. No, y también la parte pues el asunto de las decisiones fuertes, de que una persona que es persistente ante sus sueños, como lo describía con respecto a Ford, que pueden parecer para personas como insensibles o drásticas o sin corazón, y que crean paradigmas, como lo analizamos en Los secretos de una mente millonaria, y no se trata de eso.
De hecho, lo hablé un día que todo es cuestión de perspectiva. Eres persistente para lograr tu objetivo. ¿Qué es lo que vas a dar a cambio? Y ese dar a cambio son muchas cosas, no es solo el hecho del producto o servicio, sino el hecho de que si llego y me asocio con una persona que no tiene los mismos objetivos que yo, que no tiene la misma mira que yo, que no tiene el mismo pasión, sentimiento, deseo que las cosas surjan, y el equipo maestro se puede componer de muchas personas, de otras personas que sí puedan compartir eso. Que es importante que tu equipo maestro sí pueda compartir tu visión. O sea, Claro. pueden ser distintos. Obvio, todo el mundo Obvio. piensa diferente. Todo o sea, el mundo no se piensa pide diferente. que pienses exactamente igual. Pero a la final tienen el mismo objetivo. Ujú. Capaz y lo explican de diferentes formas. Y lo bonito de tener un equipo maestro es que esto de que si todos tienen la misma visión y das algo a cambio entre esas personas, se dan algo a cambio. Ujú. Hay cosas que yo sé que Karin no. Ujú. Hay cosas que Karin sabe que yo no sé. Ujú. Nos transmitimos entre nosotras nuestro conocimiento y eso nos hace crecer como equipo Ujú. y como persona y nos acerca más a nuestras metas. Ujú. Exactamente. Continuemos. Síntoma de la falta de persistencia. Aquí el lector, o el oyente en este caso, hallará los verdaderos enemigos que hay entre él y un logro notable. Encontrará no solo los síntomas que indican una flaqueza de la persistencia, sino también las causas subconscientes fundamentales arraigadas de esta desventaja. Le aconsejo que estudie la lista detenidamente y se mire a sí mismo como es debido si realmente desea saber quién es y lo que es capaz de lograr. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que deseen acumular riquezas. Número 1. Incapacidad de reconocer o definir con claridad lo que uno quiere exactamente. Número 2. Dejar las cosas para más adelante, con o sin causa. Normalmente respaldado por una magnífica colección de excusas. Número 3. Falta de interés en la adquisición de conocimientos especializados. Número 4. Indecisión y hábito de pasar la pelota en todas las situaciones en lugar de afrontar los asuntos como es debido, también respaldado de excusas. Número 5. Hábito de apoyarse en excusas en lugar de crear planes definidos para solucionar los problemas. Número 6. Autosatisfacción. Apenas hay remedio para esta aflicción, ni esperanza para aquellos que la sufren. Número 7. Indiferencia. Normalmente reflejada en la disposición que uno a comprometerse en todas las situaciones en vez de hacer frente a los obstáculos y luchar contra ellos. Número 8. Hábito de culpar a los demás de los propios errores y aceptar las circunstancias desfavorables por creerlas inevitables. Número 9. Debilidad del deseo, debido a una negligencia en la elección de los motivos que impulsan a la acción. Número 10. Buena disposición, incluso impaciencia por abandonar al primer indicio de derrota, basado en uno o más de los 6 temores básicos. Falta de planes organizados escritos para poder analizarlos. Número 12. Hábito de no proseguir las ideas ni de aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Número 13. Desear en vez de querer. Número 14. Hábito de aceptar la pobreza en lugar de aspirar a las riquezas. Ausencia generalizada de ambición por ser, hacer y poseer. Número 15.
buscar todos los atajos hacia la riqueza, intentando conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, normalmente reflejado en el hábito del juego y en la tendencia a conseguir buenas gangas. Número 16. Temor a las críticas y al fracaso a la hora de crear planes y de ponerlos en marcha por medio a lo que los demás puedan pensar, hacer o decir. Este enemigo debería encabezar la lista porque generalmente existe en el propio subconsciente donde no se conoce su persistencia. Véase los siguientes temores básicos del siguiente capítulo. Examinemos algunos de los síntomas del temor de las críticas. La mayoría de las personas permiten que sus familiares, amigos y el público en general las influyan de tal modo que no pueden vivir sin sus propias vidas porque temen sus críticas. Muchísimas personas cometen errores al casarse, pero aceptan su situación y viven una vida miserable y desdichada porque temen las críticas que podrían recibir si corrigieran el error. Cualquiera que haya sucumbido a esta clase de miedo sabe el daño irreparable que provoca, porque destruye la ambición, la autoestima y el deseo de realizarse. Millones de personas descuidan adquirir una educación tardía después de haber abandonado la escuela porque temen las críticas. Un gran número de hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que sus familiares estropeen sus vidas en el nombre del deber, porque temen las críticas. El deber no requiere que ninguna persona se someta a la destrucción de sus ambiciones personales, ni de su derecho a vivir su propia vida a su propia manera. Las personas rechazan arriesgarse en los negocios porque temen las críticas que podrían recibir si fracasan. El temor a las críticas en tales casos es más fuerte que el deseo a tener éxito. Demasiadas personas se niegan a fijarse grandes objetivos o incluso descuidan seleccionar su carrera profesional porque temen que sus familiares y amigos puedan hacer comentarios críticos tales como: no apuntes tan alto, la gente creerá que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la elaboración de una filosofía de logros personales, mi primer pensamiento impulsivo fue el miedo a lo que las personas pudieran decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que excedía las proporciones de cualquier objetivo que jamás hubiera sucedido. Tan fugaz como el rayo, mi mente empezó a crear excusas, todas ellas trazables al inherente temor a las críticas. Algo en mi interior decía: no puedes hacerlo, la tarea es demasiado importante y requiere demasiado tiempo. ¿Qué van a pensar tus familiares de ti? ¿Cómo te ganarías la vida? Nunca nadie ha organizado una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a creer que tú puedes hacerlo? ¿Quién eres tú? De todos modos, para apuntar tan alto. Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes sobre la filosofía? La gente creerá que estás loco. Y así fue. Porque ninguna otra persona ha hecho esto antes. Estas y muchas otras preguntas cruzaban mi mente y exigían mi atención. Parecía como si de pronto todo el mundo hubiera puesto su atención sobre mí con el propósito de ridiculizarme para que renunciara a los deseos de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Tuve una gran oportunidad en aquel momento y en aquel lugar de exterminar toda ambición antes de que ésta me controlara a mí. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que la mayoría de las ideas nacen muertas y necesitan una inyección de aire de la vida por medio de planes definidos de acción inmediata. El mejor momento para cuidar una idea es el instante de su nacimiento.
Cada minuto que vive le proporciona una mayor oportunidad de supervivencia. El miedo a las críticas está en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas que nunca llegan a las etapas de planificación y de acción. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de las oportunidades favorables. Esta creencia tiene algo de cierto, pero los que dependen completamente de la suerte casi siempre están decepcionados, porque pasan por alto otro importante factor que debe tenerse presente antes de lo que uno pueda estar seguro de triunfar. Se trata del conocimiento que puede ofrecer oportunidades favorables. Durante la depresión, W.C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se vio sin ningún ingreso, sin trabajo, y habiendo perdido todos los medios con los que se ganaba la vida, el vodevil, además, tenía más de 70 años, una edad en la que muchas personas se consideran viejas. Estaba tan ansioso de volver a trabajar que se ofreció a hacerlo gratuitamente en un nuevo campo, en el cine. Además de todos sus problemas, se cayó y se hizo daño en el cuello. Para muchos este habría sido el momento en rendirse y abandonar, pero para Fields era perseverante. Sabía que si seguía intentándolo, tarde o temprano conseguiría una oportunidad, y así fue, pero no por casualidad. Mary Dressler se encontró arruinada, sin dinero y sin trabajo cuando tenía alrededor de 70 años. Ella también persiguió las oportunidades y las tuvo. Su persistencia le trajo un sorprendente triunfo más adelante, cuando tenía una edad que sobrepasaba con creces aquella en la que la mayoría de los hombres y las mujeres han dejado de tener ambiciones. Eddie Canton perdió su dinero en la quiebra financiera de 1929, pero todavía le quedaba su persistencia y su coraje. Con eso y 2 ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta lograr un ingreso de $10,000 semanales. Verdaderamente, si uno tiene persistencia, puede arreglárselas muy bien sin muchas otras cualidades. La única oportunidad en la que cualquier persona puede permitirse confiar en la oportunidad creada por ella misma. Y eso se logra con la aplicación de la perseverancia. El punto inicial es la concreción de su propósito. Si el lector, en este caso el oyente, examina a las primeras 100 personas que se encuentran y les pregunta qué es lo que más quieren en la vida, el 98 por 100 será incapaz de responder. Si insiste en el que den respuesta, algunos dirán seguridad, muchos dirán dinero, otros dirán felicidad. Todos dirán fama y poder, e incluso algunos dirán reconocimiento social, una vida fácil, habilidad para cantar, para bailar o escribir. Pero ninguno será capaz de definir en estos términos ni de dar una mínima indicación de un plan con el que esperan lograr estos deseos vagamente expresados. Las riquezas no responden a los deseos, únicamente responden a planes definidos, tras los cuales hay deseos concretos por medio de una constante persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Existen 4 simples pasos que llevan al hábito de la persistencia. No requieren una gran inteligencia ni un nivel concreto de educación, ni mucho tiempo ni esfuerzo. Los pasos necesarios son: 1. Un propósito definido, respaldado por un deseo imperioso de realizarlo. 2. Un plan definido, expresado en una acción continua. 3. Una mente que no permita ninguna influencia negativa o desalentadora, como las sugerencias negativas de familiares, amigos y conocidos. 4.
una alianza amistosa con una o más personas que estimulen a uno a seguir hasta el final tanto el plan como el propósito. Estos son los 4 pasos esenciales para triunfar en cualquier profesión. El único propósito de los 13 principios de esta filosofía es permitirle a uno realizar estos 4 pasos como si fueran un hábito. Estos son los pasos con los que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que llevan a la libertad y la independencia del pensamiento. Son los pasos que conducen a la riqueza, ya sea en grandes o pequeñas cantidades. Conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan oportunidades favorables. Son los pasos que convierten los sueños en una realidad física. También llevan al dominio del miedo, del desaliento y de la indiferencia. Hay una recompensa magnífica para quienes aprenden a dar estos 4 pasos. Se trata del privilegio de trazar el propio recorrido y de hacer que la vida le proporcione lo que le pide. No tengo modo de saber la verdad, pero me atrevo a conjeturar que el gran amor de la señora Wallis Simpson por un hombre no fue solo algo casual ni el resultado de oportunidades favorables. Había un deseo ardiente y una búsqueda cuidadosa de cada paso del camino. Su primer deber era amar, que es lo mejor del mundo. El Señor lo llamó amor. No lo llamó normas creadas por el hombre, ni críticas, ni amarguras, ni calumnias, ni matrimonio políticos, sino amor. Ella sabía lo que quería, pero no cuando conoció al príncipe de Gales, sino mucho tiempo antes de eso. 2 veces fracasó en encontrarlo y tuvo el coraje de seguir su búsqueda. Sobre todo, se sinceró consigo misma y de ello se seguirá, como sigue la noche al día, que no podrá ser falso con ninguno. Salió de la nada de forma lenta, progresiva y persistente, pero estaba segura. Triunfó a pesar de las increíbles y escasas probabilidades. Y al margen de quién sea el lector, o en este caso el oyente, o de lo que pueda pensar de Wallis Simpson o del rey que abdicó la corona por su amor, es un sorprendente ejemplo de perseverancia aplicada, una maestra de las reglas de la autodeterminación, de la que todo el mundo sacaría un gran provecho. Cuando uno piense en Wallis Simpson, debe pensar en alguien que sabía lo que quería y sacudió a todo un imperio para conseguirlo. Las mujeres que se quejan de que este es un mundo de hombres, de que las mujeres no tienen las mismas oportunidades de ganar, deben estudiar detenidamente la vida de esta mujer inusual, quien en una edad que la mayoría de las mujeres consideraría avanzada, acaparó el afecto del soltero más deseable del mundo entero. ¿Y qué hay del rey Eduardo VIII? ¿Qué lección podemos aprender de su rol en uno de los mayores dramas mundiales? ¿Pagó un precio demasiado alto por el afecto de la mujer que eligió? Sin duda, solo él puede saber la respuesta correcta. Los demás solo podemos hacer conjeturas. Por lo que sabemos, el rey vino al mundo sin su propio consentimiento. Nació con grandes riquezas sin haberlas pedido. Le buscaron matrimonio de forma persistente. Políticos y dirigentes de toda Europa ponían ante sus pies a viudas y princesas. Como era el primer hijo de sus padres, heredó la corona, que no buscó y tal vez tampoco deseó. Durante más de 40 años no fue una persona libre, no pudo vivir su vida a su propia manera, tenía muy poca intimidad y finalmente asumió los deberes que le habían impuesto cuando accedió al trono. Algunos dirán, con todas estas bendiciones, el rey Eduardo debería haber hallado tranquilidad espiritual, satisfacción y alegría de vivir. La realidad es que tras todos los privilegios de una corona, todo el dinero, la fama y el poder que heredó el rey Eduardo VIII, había un vacío que solo podía llenarse con amor. Su mayor deseo era tener amor, mucho tiempo antes de conocer a Wallis Simpson. Sin duda sentía esta gran emoción universal que tiraba de las cuerdas de su corazón, llamaba a la puerta de su alma y pedía a gritos expresarse. Y cuando conoció a un espíritu afín,
que pedía el mismo sagrado privilegio de expresarse, lo reconoció y sin temor ni disculpas abrió su corazón y le ordenó entrar. Ni siquiera todos los chismosos del mundo pudieron destruir la belleza de este drama internacional, mediante el que dos personas hallaron amor y tuvieron la valentía de enfrentarse abiertamente a las críticas y renunciar a todo lo demás para darle una expresión sagrada. La decisión del rey Eduardo VIII de abdicar la corona del imperio más poderoso del mundo por el privilegio de seguir lo que le quedaba de vida con la mujer de sus deseos fue una decisión que requirió coraje. La decisión también tuvo un precio, pero ¿quién tiene el derecho de decir si el precio era demasiado alto? Seguramente no el que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Quisiera sugerirle a toda persona que culpe al duque de Windsor por el hecho de que su deseo fuera el amor, por haber declarado públicamente su amor por Wallis Simpson y por haber abdicado al trono por ella, que la declaración pública no era esencial. Podría haber seguido la costumbre de los enlaces clandestinos que han prevalecido en Europa durante siglos, sin renunciar a su trono ni a la mujer de sus deseos, y no habría habido ninguna queja de la Iglesia ni del laicado. Pero este hombre inusual estaba hecho de una materia más resistente. Su amor era puro, profundo y sincero. Representaba la única cosa que realmente deseaba por encima de todo lo demás. Por lo tanto, eligió lo que quería y pagó el precio que ello exigía. Si Europa hubiera gozado de más gobernantes con un corazón tan humano y unos rangos tan honrados como los del rey Eduardo, este hemisferio desafortunado, que ahora patalea de avaricia, odio, codicia, conveniencias políticas y amenazas de guerra, habría tenido una historia distinta y mejor que contar. Una historia en la que el amor, y no el odio, habría dominado. En palabras de Stuart Austin Weir, alzamos nuestra copa y brindamos por el rey Eduardo VIII y Wallis Simpson. Bendito es el hombre que ha logrado saber que nuestros pensamientos mudos son nuestros pensamientos más dulces. Bendito es el hombre que, desde las profundidades más oscuras, puede ver la luminosidad figura del amor. Y mientras que ve, canta, y mientras canta dice, mucho más dulce que poemas recitados son mis pensamientos hacia usted. Con estas palabras rendiríamos homenaje a dos personas que, más que todas las demás de su época, fueron víctimas de las críticas y receptoras de los insultos, porque encontraron el mayor tesoro de la vida y lo reclamaron. La señora Simpson leyó y aprobó este análisis. La mayor parte del mundo aplaudiría al duque de Windsor y a Wallis Simpson por su persistencia en su búsqueda hasta que encontraron la mayor y mejor recompensa de la vida. Todos nos podemos beneficiar de seguir su ejemplo en nuestra propia búsqueda de lo que pedimos a la vida. ¿Qué poder místico da a las personas con persistencia la capacidad de dominar las dificultades? La cualidad de la persistencia que hay en la mente de uno provoca algún tipo de actividad espiritual, mental, química, que le da a uno acceso a las fuerzas sobrenaturales. La inteligencia infinita confía en las personas que siguen luchando después de haber perdido la batalla y que tienen a todo el mundo en el bando opuesto. Estas y muchas otras preguntas han surgido en mi mente cuando he observado a personas como Henry Ford, que empezó desde cero y construyó un imperio industrial de enormes proporciones, empezando con poco más que persistencia. O personas como Thomas A. Edison, que, con menos de 3 meses de escolarización, se convirtió en el principal inventor mundial y convirtió la persistencia en el fonógrafo, en la cámara cinematográfica y en la bombilla incandescente, por no hablar de otro centenar de inventos útiles. Tuve el gran privilegio de analizar al señor Edison y al señor Ford año tras año durante mucho tiempo, y por consiguiente la oportunidad de estudiarlos desde cerca, de modo que hablo con verdadero conocimiento cuando digo que, en los dos casos, no encontré ninguna otra cualidad salvo la persistencia que indicara siquiera remotamente la principal fuente de sus magníficos logros. Cuando uno hace un estudio imperial de profetas, filósofos, personas milagrosas y líderes religiosos del pasado,
llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración de los esfuerzos y la concreción del propósito fueron el principal origen de sus logros. El lector, o en este caso el oyente, puede considerar, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Si analiza su vida y la compara con la de personas prósperas de la actual etapa industrial y financiera, observará cómo tienen un excelente rango en común: la persistencia. Si realmente está interesado en estudiar el extraño poder que potencia la persistencia, le aconsejo que lea la biografía de Mahoma, especialmente la escrita por Isaac Bey. Esta breve revisión de Thomas Gray del libro en el Herald Tribune le proporcionará una visión preliminar de lo mucho que les espera a los que dediquen su tiempo a leer toda la historia de uno de los ejemplos más sorprendentes del poder de la persistencia que jamás ha conocido la humanidad. El último gran profeta, por Thomas Gray. Mahoma fue un profeta, pero nunca realizó ningún milagro. No fue un místico, no tuvo una educación formal, ni inició su misión hasta que tuvo 40 años. Cuando anunció que era el mensajero de Dios, que era portador de la palabra, de la verdadera religión, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le lanzaron basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron despojados de sus bienes materiales y enviados al desierto detrás de él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar sino destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que transcurrieran otros 10 años, ya era dictador de toda Arabia, gobernador de la Meca y líder de una nueva religión mundial que iba a extenderse por el Danubio y los Pirineos antes de agotar el ímpetu que había puesto en ello. Ese ímpetu tenía 3 aspectos: el poder de la palabra, la eficacia del rezo y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació en una familia destacada de la Meca de miembros empobrecidos. Dado que la Meca, cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica llamada Kaaba, gran ciudad comercial y centro de rutas comerciales, era antihigiénica, se enviaban a los niños al desierto para ser criados por los beduinos. Así, Mahoma recibió su alimentación, fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y veteranas. Cuidaba ovejas y pronto una viuda rica le contrató para que dirigiera sus caravanas. Viajó por todo el mundo oriental, habló con muchas personas de diversas creencias y observó el declive del cristianismo en sectas confrontadas. Cuando tenía 28 años, Jadija, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se habría opuesto a ese matrimonio, de modo que ella lo emborrachó y lo sostuvo mientras le daba su bendición paterna. Durante los siguientes 12 años, Mahoma vivió como un comerciante rico, respetado y perspicaz. Luego comenzó a vagar por el desierto y un día regresó con su primer verso del Corán y le dijo a Jadija que el arcángel Gabriel se lo había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue la más cercana a un milagro que Mahoma logró en toda su vida. No había sido un poeta ni tenía el don de la palabra. Sin embargo, los versos del Corán, tal y como los recibió y recitó fielmente, eran mejores que todos los versos que pudieran crear los poetas profesionales de las tribus. Para los árabes eso fue un milagro, porque para ellos el don de la palabra era el don más importante y el poeta era un todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debería ser un estado democrático, el Islam. Fue esta herejía política, sumada al deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos de la plaza de Kaaba, lo que causó su destierro. Los ídolos llevaban en las tribus del desierto a la Meca, y eso significaba comercio. De modo que los hombres de negocio de la Meca, los capitalistas, de los que él mismo había formado parte, se abalanzaron sobre Mahoma.
Entonces se retiró al desierto y pidió la soberanía de todo el mundo. Empezó el auge del Islam. Del desierto se acercó una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático que luchaba con una unidad y que estaba preparado para morir sin titubear. Mahoma había invitado a judíos y cristianos a unirse a él, pues no estaba construyendo una nueva religión. Estaba llamando a todos los que creían en un Dios a que se unieran a una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiera conquistado el mundo. Pero no lo hicieron. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de una guerra humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, ni una sola persona fue asesinada por su fe. Pero cuando los cruzados entraron en la tierra un siglo más tarde, a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño, le fue perdonada la vida. Sin embargo, los cristianos sí aceptaron una idea musulmana: el lugar de aprendizaje, la universidad. ¿Qué tal? Bueno, Ay, no puedo describirles la cara que tiene Sofía ahorita. Ay, ¿qué pasa, Sofía? ¿Por qué esa cara? no, por nada. ¿Por qué aceptaron la universidad? No, ¿Por qué? nada, es que no soy muy... ¿Cómo sería la palabra? No sé, yo soy, o sea, me identifico mucho con eso de que, y si crees en Dios, güey, o sea, ¿para qué? Porque todas las religiones dicen, este es mi Dios. Todo dogma, Es como, no solo religioso, conserva la idea de tener una verdad única y absoluta, cosa que ya de por sí es un error. claro, porque si todo el mundo dice que tiene la verdad absoluta, pues nadie tiene la verdad absoluta. Pero tu realidad no es mi realidad, mi realidad no es tu realidad. eso. La realidad es relativa. Por eso, no hay verdad absoluta, No hay verdad absoluta, en lo absoluto. en lo absoluto. No hay verdad absoluta. Pero, o sea, con esto, aquí vimos dos ejemplos de lo que se puede lograr con persistencia. Sí, muchos. Y el tema es entender qué es lo que se quiere y realmente crear ese deseo que no te permita desistir bajo ninguna circunstancia. Exacto, y recordemos que podemos lograr cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser hablando monetariamente. O sea, No. los últimos dos ejemplos, ninguno quería dinero. Exacto. Estaban buscando su meta en la vida, era otra cosa completamente distinta. Ujú, El primero era el amor. ujú. Y personas que tenían todo lo económicamente hablando a su disposición, fue como, renuncio a ello porque para mí esto es lo más importante, esto es lo que yo estaba buscando. Exacto, Lo logré, lo conseguí. exacto. Entonces, por esto mismo, no hay verdad absoluta, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas realidades y no todos buscamos lo mismo. Y eso no está mal. No está mal, no. Y la clave para lograrlo es, entre todas, entre muchas cosas que hemos estado leyendo, la persistencia, Sí. completamente. Y saber qué es lo que se quiere y lo que tú quieres realmente, no lo que quiere alguien más. O sea, sin ir muy lejos, cuántas personas se ven condicionadas, y lo leímos en algún momento, de que no voy a hacer esto por miedo a, no voy a hacer aquello por miedo a, porque me van a señalar, porque no sé qué más. ¿Cuántas personas llegan y estudian algo por el hecho de que todos en su familia son eso? Por lo tanto, esa misma persona tiene que llegar y ser eso mismo que es la familia. Pero ¿y si no te gusta? Si no te sirve, si no tienes la misión, o sea, ponte un ejemplo, una persona que llegue y toda su familia son doctores, pero le tiene pánico a la sangre. Qué complicado. Va a ser una persona frustrada por el simple hecho de que puede seguramente tener una habilidad espectacular, no sé, para el arte,
o para la música, o para cocinar. Pero no, la familia lo va a señalar simplemente por el hecho de que no va a ser el médico, igual que el hermano, el papá, el tío, el sobrino, el primo, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Exacto, va a ser por siempre la oveja negra. Bueno, no importa, Pero sé la sí, oveja negra, pero sé exacto, feliz. sé feliz. Porque a la final, como dijimos, todo el mundo tiene opiniones. Sí. Eso lo dijimos en el episodio pasado. Es muy... No las escuches. No, Simplemente encárgate de hacer lo que tú quieres hacer, ten la persistencia para lograrlo y búscate a personas afines a lo que tú quieres lograr. claro, Que te aporten, no te quiten. exacto. Y o sea, no pasa nada. A mí hace no. En los últimos, en las últimas semanas, casualmente, han habido muchas personas que, vuelvo y repito, casualmente me han estado escribiendo así como que, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus negocios? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están no sé qué? Sabes, estoy muy bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que amo hacer. Estoy haciendo algo con mucho amor. Estoy haciendo algo que deseo con todo el corazón hacer y que quizás hoy por hoy, por ejemplo, el podcast no esté monetizando. Pero esto es un proyecto a largo plazo que en algún momento nos va a dar algún tipo de retribución. Y como ya lo hemos hablado, las retribuciones no siempre son monetarias. No. Pero si lo seguimos haciendo de forma persistente, Lo vamos a lograr. eventualmente el universo Claro. va a decir, ay muchacha, ya aquí está, tomen. Aquí está, tomen, tomen. Síganlo haciendo. Pero a la vez, de forma desinteresada, estamos aportando tanto valor a tantas esas personas que nos han escrito y de verdad que les mandamos un fuerte abrazo y un gran beso por ese amor que nos comparten, que nos hacen llegar de agradecimiento, de decir gracias muchachas porque realmente lo que ustedes están haciendo es muy hermoso, están compartiendo información de mucho valor, están llenándolo con un espacio en el que realmente me haces pensar y me haces concientizar ante muchas cosas. En nuestras entrevistas, ¿cuántas personas estamos haciendo visibles? Con ustedes, una comunidad que estamos construyendo y que con el favor de Dios va a ser infinita, enorme, internacional. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el propósito? Inspirarlos, que no se queden quietos, que se atrevan, que se desafíen a ustedes mismos, que definan qué es lo que quieren y que vayan y sean persistentes hasta lograrlo. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Feliz ombligo de semana. La invitación es que nos acompañen mañana en nuestras historias que inspiran, donde tendremos a una diseñadora gráfica, mamá presente, que se las ingenió para meter las fiestas dentro de una caja y emprender con eso. Así que mañana a las 5:30 p.m. Colombia, México, 6:30 p.m. Venezuela, Miami, Chile, 7:30 p.m. Argentina y 12:30 a.m. España. Los esperamos. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces de la descripción. Cualquier sugerencia o libro en especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.